Pasado viernes 15 de enero arrancó en la diócesis de Santander la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con el lema "Destinados a proclamar la grandeza del Señor". Esta convocatoria ecuménica ha sido organizada por el Secretariado de Ecumenismo de la Diócesis de Santander, que preside el padre franciscano Jesús Bilbao, con el que colabora un grupo de laicos. Seremos creíbles en la manera en que verdaderamente formemos una gran comunidad donde también puedan convivir personas con opiniones diversas, puesto que precisamente el ecumenismo es una escuela de convivencia y hoy día, más que de unidad, camino hacia la unidad, preferimos hablar de camino de comunión. Dos son los actos principales en estos días: una conferencia que tuvo lugar en la Casa de la Iglesia y la oración ecuménica en la parroquia de Santa Lucía. Pues bien, y como decíamos, la semana arrancó con una conferencia en la Casa de la Iglesia de Santander. La actualidad de la reforma de Lutero fue el tema impartido por el pastor protestante de Valladolid, don Luis Fajardo. Inevitablemente tenemos que hacer un poco de historia, no mucho porque no nos interesa tanto la historia. Sí que vamos a tratar de quedar recalcadas bastantes ideas de Lutero y del momento histórico que se vivía y de otros reformadores, ¿no? También hablaremos de que esto no fue un movimiento que de repente dijo vamos a levantarnos y vamos a cambiar el mundo, ¿no? Sino que vamos a ver cómo la reforma fue algo que vino, se fue encendiendo una mecha durante muchos años atrás, hasta que en un momento determinado aquello fue imparable, ¿no? Pero lo que también nos interesa reflejar en esa conferencia va a ser que lo que la reforma propone en ese momento es algo muy actual. Y no solo hay una reforma, la reforma protestante, sino que hay una reforma calvinista, hay una reforma luterana, una reforma calvinista, una reforma radical anabautista y también hay una reforma católica. Entonces, de todo esto pues también trataremos de hablar un poquillo, ¿no? Recordar que los protestantes están preparando la celebración del Jubileo 2017, exaltando la figura de Lutero, a la que ha sido invitado el Papa Francisco. Está trabajando pues, bueno, con bastante intensidad, al menos en España, para poder realizar actos conjuntos. Se ve como una oportunidad. Esta celebración para el mundo protestante es como una oportunidad de comunicar lo que creen los protestantes, porque con todo el respeto para el mundo católico, el protestantismo es una incógnita y no es conocido, ¿no? Entonces, bueno, los protestantes queremos que se nos conozca, porque por encima de todo, antes que protestantes somos cristianos. Con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, la Iglesia de Santander organizó este lunes 18 de enero una celebración ecuménica en la parroquia de Santa Lucía. La ceremonia, organizada por la Delegación de Ecumenismo, estuvo presidida por Monseñor Manuel Sánchez Monje. También participaron representantes y miembros de otras confesiones religiosas cristianas presentes en Cantabria, tales como ortodoxos y evangélicos protestantes. Para el obispo de Santander, testimonio, oración y teología vertebran la unidad de los cristianos, a la que hay que añadir el ecumenismo de sangre. El testimonio de unidad entre los cristianos es muy importante porque ahí nos jugamos la credibilidad de nuestro testimonio. Cristo ha dicho que permanezcamos unidos para que el mundo crea. Entonces, si la fe se debilita o la gente se resiste a creer, muchas veces es precisamente porque no damos testimonio de unión entre los cristianos. Pero esta unión se consigue con la oración, porque no es fruto de los hombres y de consensos, sino que es un don y un regalo de Dios. Pero también podemos colaborar nosotros y se están dando pasos muy importantes en el nivel teológico de aproximación tanto entre la Iglesia Católica con los ortodoxos como con los protestantes. Precisamente en el tema de principal discusión, que es la justificación por la fe o por las obras, hoy día ya se han llegado a declaraciones conjuntas donde este tema está muy matizado y las posturas ya son muy próximas. Y luego también convendría destacar lo que llamamos el ecumenismo de la sangre. Hay mucha gente, muchos discípulos del Señor, que siendo ortodoxos o protestantes o católicos han dado su vida y hasta la última gota de su sangre para confesar a Cristo y no renunciar a su fe. También así se construye el ecumenismo.
Todos los pastores valoraron positivamente los caminos abiertos en pro de la unidad de los cristianos y nos hicieron una radiografía de sus comunidades e iglesias. Es un tiempo para orar juntos también por ellos, es un tiempo también para recordar nuestra fe juntos y es un tiempo para vincular a la unidad, vincularnos unos a otros en unidad, ¿no? Como Jesús nos enseñó. Mi comunidad, como sabéis, como reformados y luteranos en la iglesia de habla española en Santander, que ya llevamos un montón de años aquí, tenemos una presencia de más de 145 años en la ciudad. Y bueno, pues básicamente siempre hemos tenido un carisma hacia la unidad. Parte de nuestra misión es la unidad y la oración por la unidad de los cristianos y el ecumenismo como parte de esta exigencia que como todos cristianos deberíamos de cumplir y de vivir unos con otros. Queremos hacer en próximo futuro una iglesia ortodoxa en Castro Urdiales y de momento tenemos solo aquí en Santander. Al acto acudieron Julio García Celorio, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Nueva Vida, Felipe Lobo, como pastor de la Iglesia Evangélica Reformada Luterana, Andrei Turea, pastor de la Iglesia Ortodoxa, don José Olano, párroco de Santa Lucía, donde se acogía la oración, y Gaby Remus, una pastora de la Iglesia Evangélica Alemana Luterana.